Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, mi nuera respondió, él ya se fue. Ya lo enterramos en una pequeña ceremonia, solo para amigos cercanos. Una semana después. Me llamó en pánico, ¿qué estás haciendo con mi vida? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Estaba colocando flores en mi cocina cuando sonó el teléfono. Lirios blancos, los favoritos de Blaine desde que era pequeño. Los había comprado pensando que tal vez, solo tal vez, podría llevárselos al hospital. Los médicos dijeron que estaba estable, que había tiempo. Hola, respondí, todavía sosteniendo un tallo de lirio. Opal. La voz de Nola sonaba plana, sin emociones. No la voz de una esposa de luto. Te llamo por los arreglos del funeral. Mi corazón se detuvo. El lirio se cayó de mis manos y tocó el piso del linóleo. ¿Funeral? ¿Qué funeral? El doctor dijo que Blaine estaba cuando hablaste con un doctor por última vez. Opal, su tono fue cortante, impaciente, como si le estuviera molestando con preguntas estúpidas. Me costó encontrar palabras. Mi mente daba vueltas. Ayer por la mañana. El doctor Henderson dijo que la cirugía había salido bien, que Blaine estaba descansando. Eso fue hace 2 días. Ella me interrumpió. Blaine murió ayer por la tarde. Complicaciones de la infección. La cocina empezó a girar a mi alrededor. Me aferré al mostrador con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No, eso no. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no alguien? Intenté llamarte. Su voz no tenía calor. Ningún consuelo para una madre que acababa de enterarse de que su hijo estaba muerto. No contestaste. Agarré mi teléfono, desplazándome frenéticamente por las llamadas. Perdidas. Nada. Ninguna llamada de Nola. Ninguna llamada del hospital. Mi teléfono había estado conmigo constantemente, esperando noticias de mi hijo. No hay llamadas perdidas tuyas, susurré. Bueno. Tal vez tu teléfono estaba apagado. Ya no importa. Podía oírla moverse, probablemente empacando o organizando. Algo siempre organizando. Siempre controlando. El punto es que necesito saber qué hora te viene bien para el funeral. Estamos pensando en el jueves a las 2. Jueves. Ya era martes por la tarde. Eso es muy pronto. ¿No necesitamos más tiempo para planificar, para notificar a la gente? Ya está planeado. Ceremonia pequeña. Solo la familia inmediata. El pastor Williams de mi iglesia oficiará. Mi iglesia. No nuestra iglesia, no la iglesia donde Blaine fue bautizado, donde cantaba en el coro infantil cada domingo hasta los 12 años. Su iglesia, donde yo nunca había sido bienvenida. Nola, por favor, ¿podemos hablar de esto? Sé que también estás de luto, pero Blaine era mi hijo. Necesito ser parte de eso. Su voz se volvió más fría. Si eso era posible. He estado pensando, y sinceramente, podría ser mejor si no vienes. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, retrocedí. Mi cadera chocando con la mesa de la cocina. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste? Sería demasiado emocional, demasiado complicado. Blaine no habría querido una escena en su funeral. Una escena. Como si una madre que llora por su único hijo fuera una escena. Como si mi presencia en el funeral de mi propio hijo fuera inapropiada. Nola, no puedes estar seria. Él es mi hijo. Mi único hijo. Él era mi esposo. Y, sinceramente, Opal, ¿dónde has estado en los últimos 5 años? Apenas llamabas, apenas visitabas. No pretendas que estuviste cerca de él ahora. Cada palabra era un cuchillo, porque había suficiente verdad en ellas como para hacer daño. No había llamado tanto como debería. No había visitado tan a menudo como quería. Pero cada vez que lo intentaba, siempre había una razón por la que no podía ir. Siempre algún conflicto o problema que no la descubría. Lo intenté, susurré, cada vez que planeaba visitarlo. Surgía algo. Dijiste que estaba demasiado cansado o que tenías planes o exactamente. Lo intentaste. Eso no es lo mismo que estar allí. Pensé en todos los cumpleaños en los que mis llamadas no fueron respondidas. Las invitaciones de Navidad que se retiraron en el último minuto. Los nietos que nunca conocí porque Nola dijo que sería demasiado confuso para ellos tener varias figuras de abuela. Espera, ¿nietos? ¿Los niños? Dije de repente, ¿los hijos de Blaine? Debería al menos. ¿Qué hijos? La voz de Nola estaba genuinamente confundida ahora. Me dijo hace 2 años, dijo que esperabas. Luego el año pasado mencionó que el bebé ya caminaba y Nola se rió. De verdad, se rió. Opal. Nunca tuvimos hijos. No sé qué te dijo Blaine, pero decidimos no tener hijos hace años. Mi carrera. Sus problemas de salud. Éramos felices solo los dos. Las mentiras. Las historias elaboradas que Blaine me había contado sobre sus hijos imaginarios.
Las fotos que me mostró que debían ser de otros niños. ¿Por qué mentiría? ¿Sobre algo así? No lo entiendo, murmuré. Mira, Opal, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Tengo un funeral que finalizar. El servicio es el jueves a las 2 en la funeraria Peterson en Maple Street. Si realmente insistes en venir, está bien, pero mantén la calma, ¿de acuerdo? Esto no se trata de ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono muerto, mirando el lirio en el piso de mi cocina. Mi hijo estaba muerto y me enteré de ello por su esposa, como si fuera un inconveniente que ella necesitaba manejar. Llamé al hospital, mis manos temblando mientras marcaba. Hospital St. Mary's, ¿en qué puedo ayudarle? Llamo por mi hijo. Blaine Morrison fue paciente allí y me dijeron. Déjeme transferirle a la información del paciente. La música de espera era alegre, animada, completamente inapropiada para lo que sentía. Finalmente, alguien respondió. Señora, lo siento, pero no tenemos ningún registro de que un Blaine Morrison haya sido paciente aquí en los últimos 6 meses. Eso no puede ser cierto. Tuvo una cirugía hace 2 días. El doctor Henderson fue su cirujano. No tenemos al doctor Henderson en el personal, señora. ¿Está segura de que tiene el hospital correcto? Colgué, mi mente dando vueltas. ¿En qué hospital había estado Blaine? ¿Por qué había pensado que era St. Mary's? Las conversaciones con él de las últimas semanas se mezclaban en mi memoria. Había asumido que hospital. ¿Realmente me lo dijo o lo había rellenado yo misma? La funeraria. Al menos podría llamar a Peterson para confirmar eso. Funeraria Peterson. Habla Margaret. Hola. Llamo por el servicio de Blaine Morrison. El jueves. Oh, sí, señora Morrison. Todo está organizado tal como lo pidió. Ataúd cerrado, servicio pequeño, solo familia inmediata. ¿Traerá usted las flores o debemos encargarnos de los arreglos? No soy la señora Morrison, dije lentamente. Soy Opal Morrison, la madre de Blaine. Silencio al otro lado. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Señora Morrison. Su nuera dijo específicamente que la lista de invitados estaba finalizada y que no asistirían más miembros de la familia. Supuse. Dijo que no iba a venir. Dijo que sería demasiado difícil para usted, que prefería llorar en privado. Lamento mucho la confusión. ¿Demasiado difícil para mí? Como si ver a mi hijo descansando en su tumba fuera más difícil que no estar allí en absoluto. El servicio es definitivamente el jueves, a las 2, pregunté. Bueno, en realidad, ha habido un cambio. La señora Morrison llamó hace una hora y lo adelantó a mañana a las 10 de la mañana. Dijo algo sobre querer terminarlo rápido por el bien de todos. Mañana, miércoles por la mañana. A menos de 12 horas de distancia. Había adelantado el funeral de mi hijo y ni siquiera se molestó en avisarme. Colgué y me hundí en la silla de la cocina, mirando el lirio en el piso. Por la mañana, mientras yo probablemente tomaba café y leía el periódico, mi único hijo sería enterrado, su esposa, la mujer que me había excluido sistemáticamente de su vida. Sería la única allí para decirle adiós. Pero tal vez eso era exactamente lo que ella quería. Tal vez siempre fue el plan. La realización me golpeó como agua helada. Puede que nunca sepa ni siquiera dónde está enterrado mi hijo. No dormí esa noche. En cambio, me senté en la antigua habitación de Blaine, rodeada de fotos y recuerdos, tratando de reconstruir cuando todo salió mal. La habitación había permanecido intacta desde que se mudó hace 12 años. Sus trofeos de béisbol aún estaban en las estanterías, su diploma universitario colgaba torcido en la pared donde lo había puesto apresuradamente antes de la graduación. ¿Cuándo perdí a mi hijo? No había sido repentino, era más como ver a alguien desaparecer en cámara lenta, tan gradual que no te das cuenta hasta que ya se han ido por completo. Tomé una foto de su mesa de noche. Blaina. Los 26, sonriendo junto a su nueva esposa. Nola lucía radiante en su vestido de novia, con el brazo posesivamente envuelto alrededor de su cintura. Recordaba ese día claramente porque fue la primera vez que me sentí como una extraña en la vida de mi propio hijo. Mamá, necesito hablar contigo sobre los arreglos de los asientos, me había dicho Blaine 3 días antes de la boda. Su voz era apologética, incómoda. Nola piensa que sería mejor si te sentaras en la segunda fila en lugar de en la delantera. La segunda fila. Traté de mantener mi voz ligera, comprensiva, pero cariño, yo soy la madre del novio. Lo sé. Lo sé. Es solo que la familia de Nola es más grande y han estado planeando esto durante meses. Su abuela necesita sentarse al frente por su silla de ruedas. Y, por supuesto, la interrumpí. No quería ser la suegra difícil antes de siquiera convertirme en una. Lo que haga feliz a Nola, pero dolió. Y mirando atrás ahora, fue el primero de muchos pequeños sacrificios que sumaron a la exclusión completa.
Dejé la foto y tomé otra, la graduación de Blaine en la secundaria. Sonreía de oreja a oreja, su gorra torcida, su brazo alrededor de mis hombros. En ese entonces, yo era su mundo entero. Su padre se había ido cuando Blaine tenía 8 años. Y habíamos sido solo los dos durante tantos años. Éramos un equipo. Mamá, me estás avergonzando, dijo ese día. Pero estaba riendo, feliz, presente, cuando cambió eso. Cuando me convertí yo en la vergüenza en lugar de la fuente de orgullo, saqué mi viejo calendario del año después de su matrimonio. Pasando las páginas, allí estaba. Mi letra marcando cada visita planeada, cada cena cancelada, cada excusa. 15 de marzo, visitar a Blaine. Cancelado. Nola tiene gripe. 22 de abril. Cena de Pascua. Se traslada a casa de los padres de Nola. 3 de junio, cumpleaños de Blaine. Lo celebraremos la próxima semana. Nunca lo hicimos. 17 de agosto, visita de fin de semana. La hermana de Nola visita tal vez el próximo mes. El patrón era tan claro ahora. ¿Cómo no lo vi entonces? Cada vez que intentaba hacer planes con mi hijo, Nola tenía una razón para que no funcionara. Siempre educada, siempre apologética. Siempre con una explicación razonable con la que no podía discutir. Lo siento mucho, Opal, decía por teléfono. Su voz dulce como la miel. Blaine está agotado por el trabajo. ¿Sabes lo difícil que ha estado trabajando para esa promoción? Tal vez cuando las cosas se calmen. Desearía que hubieras llamado ayer. Acabamos de hacer planes con mis amigos de la universidad. Tal vez el próximo fin de semana. Y mi favorita, Blaine se ha estado sintiendo un poco abrumado últimamente. El doctor dijo que necesita reducir el estrés. Las visitas familiares pueden ser tan agotadoras. ¿Verdad? Visitas familiares. Como si ver a su propia madre fuera una carga en lugar de una alegría. Encontré mi teléfono y volví a revisar años de mensajes de texto con Blaine. El cambio en el tono fue gradual pero inconfundible. Hace 3 años. Te quiero. Mamá. No puedo esperar a verte el domingo. Hace 2 años. Hola, mamá. Surgió algo. ¿Podemos reprogramar? El año pasado. Te llamaré más tarde esta semana. Los mensajes se hicieron más cortos, menos frecuentes, más distantes, pero debajo de la creciente frialdad. De vez en cuando veía destellos del hijo que solía conocer. Hace 6 meses, me llamó de repente una tarde de martes. Mamá, ¿estás ocupada? Nunca estoy demasiado ocupada para ti, cariño. ¿Qué pasa? Podía oír algo en su voz. Tensión, tristeza. Tal vez. No pasa nada. Solo. Estaba pensando en esa vez cuando tenía 12 años y me dio neumonía. ¿Recuerdas que dormiste en esa incómoda silla junto a mi cama del hospital durante 3 noches seguidas? Claro que lo recuerdo. Estabas tan enfermo, querido. No te iba a dejar solo. Las enfermeras seguían diciéndote que fueras a casa a dormir bien. Pero no te ibas. ¿Por qué estás pensando en eso? Blaine, hubo una larga pausa. No sé. Solo he estado recordando cosas últimamente. Cosas buenas. Sonaba como si quisiera decir más, pero luego escuché la voz de Nola al fondo. ¿Con quién estás hablando? Pensé que íbamos a empezar la cena. Tengo que irme, mamá. Nola está haciendo su famosa lasaña esta noche. Está bien. Cariño, te quiero. Yo también te quiero. Fue la última vez que me lo dijo. La última vez que me llamó solo para hablar, solo para recordar. ¿Qué quería decirme ese día? ¿Qué había estado recordando? Caminé hacia la cocina y preparé café, aunque eran las 3 de la mañana mientras esperaba que se preparara. Pensaba en todas las señales de advertencia que había perdido o elegido ignorar, como aquella vez que me presenté sin avisar para el cumpleaños de Blaine hace 2 años. Conduje 3 horas con su pastel de chocolate favorito, el que hacía para cada cumpleaños desde que tenía 4 años. Cuando Nola abrió la puerta, su rostro pasó por una serie de emociones. Sorpresa, molestia, luego esa sonrisa ensayada. Opal, qué sorpresa, no esperábamos que vinieras. Sé que debía haber llamado. Pero es el cumpleaños de Blaine y quería traer su pastel. Oh, qué considerado. Pero, en realidad, nos vamos a cenar con mi familia. Mi madre hizo reservaciones en ese nuevo restaurante de carne en el centro. Podría ir con ustedes, ofrecí con esperanza. Me encantaría conocer a tus padres adecuadamente. Oh, no creo que haya espacio. Es una mesa pequeña. ¿Sabes cómo son los restaurantes? Ella tomó el pastel de mis manos, pero esto se ve delicioso. Estoy segura de que a Blaine le encantará. A través de la puerta, vi a Blaine poniéndose su chaqueta. Miró hacia arriba y me vio. Mamá, ¿qué haces aquí? No dijo, mamá. Qué bueno que estás aquí, ni, mamá, qué maravillosa sorpresa. Solo confusión. Tal vez incluso irritación. Traje tu pastel de cumpleaños, dije débilmente. Se acercó y me dio un abrazo rápido e incómodo. No necesitabas manejar todo este camino.
Podríamos haberlo celebrado este fin de semana, pero no habíamos celebrado ese fin de semana ni el siguiente. El pastel estuvo en su refrigerador hasta que se echó a perder, y nunca supe si Blaine siquiera comió una rebanada. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 a.m., me di cuenta de que Nola no solo estaba poniendo excusas, había estado entrenando a mi hijo para que me viera como un inconveniente. Cada visita cancelada, cada plan modificado, cada tal vez la próxima. Bess había enseñado lentamente a Blaine que su madre era alguien a quien manejar, no a quien atesorar. Y dejé que sucediera. Tenía tanto miedo de ser la suegra sobreprotectora, que acepté cada límite, cada restricción, cada excusa. Traté con tantas ganas de darles espacio que te di mi lugar en la vida de mi hijo por completo. El café terminó de prepararse y me serví una taza con manos que aún temblaban ligeramente. En unas horas, mi hijo estaría siendo enterrado y no estaría allí para despedirme. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para entender lo que realmente nos había sucedido. Tenía la sensación de que la llamada de pánico de Nola llegaría más pronto de lo que pensaba. Y cuando llegara, estaría lista con mis propias preguntas. 7 días. Eso es lo que llevaba viviendo con el conocimiento de que mi hijo estaba enterrado en algún lugar y ni siquiera sabía dónde. 7 días de llamar a funerarias, cementerios, a cualquiera que pudiera tener información. 7 días de noche sin dormir y comidas intactas. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, mirando una lista de cementerios a los que ya había llamado 2 veces cuando sonó mi teléfono. El sonido me hizo saltar. Había estado esperando el silencio para siempre, parecía. Hola, ¿qué diablos estás haciendo con mi vida? La voz de Nola explotó a través del teléfono, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Por un momento, estuve demasiado sorprendida para responder. Esta no era la mujer compuesta y fría que me había informado de la muerte de mi hijo. Esta era alguien en pánico, desesperada, desmoronándose. Nola, ¿de qué hablas? No te hagas la tonta conmigo, Opal. Sé lo que estás haciendo. Los abogados, las preguntas, la investigación. Simplemente para. Me senté más ergida. ¿Qué abogados? ¿Qué investigación? No sé de qué hablas. El abogado del testamento me llamó esta mañana. Aparentemente, hay un problema con el testamento de Blaine. Una complicación que necesitan discutir conmigo. ¿Quieren que vaya mañana con la documentación sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas? ¿Todo es un testamento? Blaine tenía un testamento, y de alguna manera yo estaba involucrada. Ni siquiera se me había ocurrido. Estaba tan concentrada en simplemente averiguar dónde lo enterraron que no había considerado asuntos prácticos como bienes y herencias. Todavía no entiendo qué tiene esto que ver conmigo, dije. Cuidadosamente, deja de mentir, su voz se quebró, y por primera vez desde que la conocía, Nola sonaba genuinamente asustada. Debes haber contactado con ellos. Debes haber, no sé, impugnado algo o reclamado algo, Nola. No he contactado a ningún abogado. Ni siquiera sé quién era el abogado de Blaine. He estado intentando encontrar dónde enterraste a mi hijo. Y ni siquiera me quieres decir eso. Silencio al otro lado, luego, en voz baja. Cementerio Riverside, sección C, tumba 247, la información que había estado desesperada por obtener. Me fue dada como una ocurrencia tardía. La anoté con las manos temblorosas. Gracias, susurré. No me agradezcas todavía. Su voz empezó a recuperar ese tono cortante. Mira, Opal, creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas sobre Blaine. Cosas que no entiendes. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir hoy? Miré la dirección que había escrito. Cementerio Riverside. Después de 7 días sin saber. Finalmente podía ir a ver a mi hijo, pero el pánico de Nola era intrigante, que la había asustado. Tanto. Iré después de visitar el cementerio. No. La palabra salió aguda, desesperada. Antes, ven aquí primero, por favor. Opal. Es importante. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. Después de todos estos años siendo rechazada, ahora me necesitaba. La ironía no me pasó desapercibida. Estaré allí en 1 hora. La casa se veía igual desde afuera. La casa suburbana ordenada, donde mi hijo había vivido y muerto sin que yo lo supiera. Pero cuando Nola abrió la puerta, parecía una persona diferente. Su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada. Su rostro estaba pálido y demacrado, y llevaba ropa arrugada que parecía que había dormido con ella. Entra, dijo, apartándose. ¿Quieres café? Acabo de hacer algo. La cortesía sonaba forzada. Desesperada. La seguí hasta la cocina, donde nunca antes había sido bienvenida. Los mostradores estaban llenos de papeles, documentos legales dispersos por todas partes. Nola. ¿Qué está pasando? Ella vertió café con manos que temblaban ligeramente.
El abogado dijo que Blaine cambió su testamento hace 3 meses. 3 meses, Opal. Justo alrededor del tiempo en que se detuvo, mirando fijamente su taza de café. Alrededor del tiempo en que ¿qué? Alrededor del tiempo en que empezó a hacer preguntas sobre ti, sobre por qué nunca visitabas, por qué ya no llamabas. Me miró y sus ojos estaban enrojecidos. Le dije que te habías ocupado con tu propia vida, que ya no querías estar con nosotros. La mentira estuvo entre nosotros como algo físico. Sentí la ira subir en mi pecho. Pero algo en su expresión me hizo contenerme. Pero, aparentemente, continuó. Él no me creyó. El abogado dijo que Blaine contrató a un investigador privado. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿Un qué? Un investigador privado, para investigar qué pasó entre ustedes dos, para averiguar por qué de repente dejaste de intentar tener una relación con él. Dejé la taza con cuidado. ¿Y qué encontró este investigador? El rostro de Noula se arrugó. Registros telefónicos, documentación de cada plan, cada invitación cambiada, cada excusa que hice para mantenerte alejada. Mensajes de texto que envié desde el teléfono de Blaine cuando él estaba en el trabajo, diciéndote que estaba demasiado ocupado para verte. Correos electrónicos que intercepté y borré antes de que él pudiera verlos. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Enviaste mensajes. ¿Haciéndote pasar por Blaine? Solo, unas pocas veces, dijo rápidamente, como si eso lo hiciera mejor. Solo cuando sabía que él estaba abrumado con el trabajo, cuando verlo hubiera sido estresante para él. Lo estaba protegiéndolo de su propia madre. ¿No entiendes?, dijo. Su voz subiendo. Cuando nos casamos, tú eras de lo único que hablaba. Mamá esto, mamá aquello. Cada decisión tenía que ser aprobada por ti. Cada plan tenía que incluirte. Sentía que estaba casada con los dos. La miré fijamente, esta mujer que me había robado sistemáticamente a mi hijo, y trataba de encontrar palabras para la rabia que se acumulaba dentro de mí. Entonces, decidiste arreglar eso mintiéndole a los dos. Pensaba que, si tenías algo de distancia, los dos serían más felices. Pensé que Blaine se enfocaría más en nuestro matrimonio, en construir una vida conmigo, y pensé que tú encontrarías tu propia vida. Tus propios intereses. ¿Funcionó?, pregunté en voz baja. Ella miró sus manos. Por un tiempo, Blaine dejó de mencionarte tanto. Tuvimos un buen matrimonio, Opal. Fuimos felices hasta hace 3 meses. Hasta hace 3 meses, asintió. Algo cambió. Comenzó a mencionarte de nuevo, preguntando por qué ya no llamabas, porque parecías tan distante. Seguí diciéndole que estabas bien, que me habías dicho que te alegraba que te diéramos espacio. Pero no me creyó. Dijo que solías llamarlo todas las semanas. Dijo que solías recordar cada cumpleaños, cada aniversario, cada pequeña cosa que le importaba. Luego, de repente. Nada, dijo que eso no era como tú. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse. Mi hijo lo sabía. De alguna manera, había sabido que algo estaba mal. Así que contrató a un investigador. Sí, y aparentemente lo que encontraron. Hizo un gesto desesperado hacia los papeles dispersos en el mostrador. Fue suficiente para que cambiara su testamento, que el abogado dijo que te dejó todo, Opal. La casa, sus ahorros, su seguro de vida. Todo. Sentí como si me hubieran atropellado con un camión. Todo. Hay una carta, dijo en voz baja, el abogado la tiene. Algo que Blaine escribió para acompañar el testamento. No sé qué dice, pero levantó la vista hacia mí y vi miedo real en sus ojos. Creo que descubrió todo lo que hice y creo que estaba planeando dejarme. El silencio se alargó entre nosotros. Afuera, un vecino estaba cortando el césped. El sonido, extrañamente normal en medio de esta revelación, que estaba reformando todo lo que pensaba saber sobre los últimos meses de mi hijo. Tú, dijo finalmente Noula. El informe del investigador recomendó. Decía que había evidencia clara de que tu relación con Blaine fue saboteada por un tercero. ¿Por ti? ¿Por mí? Sue levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos, Opal. Nunca quise mantenerte completamente alejada de él. Solo quería ser la primera en su vida por una vez. Y ahora se ha ido, y tú has perdido todo. Sue dio la vuelta para mirarme, con lágrimas corriendo por su rostro. He perdido todo lo que importa. Y lo peor es que creo que él lo sabía. Creo que sabía lo que hice. Y murió pensando que era un monstruo. Tal vez lo había hecho. Tal vez en esos últimos meses, mi hijo finalmente había visto, a través de la red de mentiras que su esposa había tejido a su alrededor. Tal vez había estado planeando regresar a casa conmigo, reconstruir lo que habíamos perdido. Pero nunca lo sabría con certeza. Esa oportunidad había muerto con él. Necesito ver a ese abogado, dije, poniéndome de pie. Necesito leer la carta que Blaine dejó. Noula sintió tristemente.
Se llama David Hartwell. Su oficina está en Main Street. Te espera mañana a las 10. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me llamó. Opal, ¿qué vas a hacer con la casa? Quiero decir, con todo. Me volví para mirarla. A esta mujer que me había robado años con mi hijo, que había torcido las mentiras en verdades hasta que ni Blaine ni yo sabíamos que era real. No lo sé aún, dije honestamente, pero voy a descubrir exactamente qué es lo que mi hijo quería que supiera. La puerta se cerró detrás de mí y por primera vez en 7 días. Tenía un lugar al que ir. En realidad, 2 lugares. El cementerio, Riverside para finalmente despedirme. Y la oficina de un abogado para descubrir qué había dejado mi hijo para mí más allá del dinero y la propiedad. Tenía la sensación de que la carta de Blaine iba a cambiarlo todo. El cementerio estaba tranquilo, excepto por el sonido del viento entre los árboles. Sección C, tumba 247. Una lápida de granito sencilla con el nombre de mi hijo, sus fechas y nada más. Ningún querido esposo, ningún hijo devoto. Solo su nombre y el recordatorio descarnado de que 34 años no fueron suficientes. Me arrodillé junto a la tumba, mis rodillas hundiéndose en la tierra suave, y coloqué los lirios blancos que había traído. Las mismas flores que estaban en mi cocina cuando Nola me llamó para decirme que él se había ido. Lo siento, querido, susurré, lo siento por no haber estado allí. Lo siento por no haber luchado más para quedarme en tu vida. El viento aumentó, haciendo crujir las hojas sobre mi cabeza, y por un momento casi pude escuchar su voz. Mamá. Te preocupas demasiado, eso es lo que solía decir cuando era pequeño, y yo me preocupaba por rodillas raspadas y sentimientos heridos. Estuve allí durante 1 hora, contándole todo lo que había aprendido, todo lo que deseaba haber hecho de manera diferente. Cuando finalmente me puse de pie para irme, me sentí más ligera de alguna manera. No curada. Eso tomaría tiempo. Pero ya no llevaba el peso aplastante de no saber dónde. Estaba la oficina de David Hartwell, era todo lo que esperarías de un abogado de pueblo pequeño. Madera oscura, sillas de cuero, paredes llenas de libros de derecho que parecían realmente haber sido leídos. Era más joven de lo que esperaba, tal vez unos 40. Con ojos amables, detrás de gafas de alambre. Señora Morrison, gracias por venir. Por favor, siéntese. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con mi bolso en el regazo como una armadura. Tengo que admitir, dijo, sacando un archivo grueso de su cajón, que en 30 años de ejercer la abogacía, nunca he visto una situación como esta. Nola me dijo que Blaine cambió su testamento recientemente, hace 3 meses. Para ser exactos, pero no fue solo el testamento lo que cambió. También contrató a un investigador privado y dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar su patrimonio. Abrió el archivo y sacó varios documentos. Antes de que veamos los detalles. Te dejo esto para ti. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra familiar de Blaine. Mis manos temblaron cuando lo tomé. ¿Te gustaría unos minutos para leerlo en privado? Asentí. Incapaz de hablar. Él salió de la oficina, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Miré el sobre durante un largo momento antes de abrirlo cuidadosamente. La carta tenía 4 páginas, escritas con tinta azul sobre papel común. La letra de Blaine siempre había sido ordenada, cuidadosa, pero esta parecía apresurada en algunos lugares, como si hubiera tenido prisa por sacar las palabras. Mamá, comenzaba, y tuve que dejar de leer un momento para limpiarme los ojos. Si estás leyendo esto, significa que me fui. Y David ha seguido mis instrucciones para asegurarse de que recibas esta carta. No sé cuánto tiempo me queda. Los médicos no son optimistas sobre la próxima cirugía. Pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó entre nosotros. Contraté a un investigador privado hace 6 semanas porque algo no estaba bien. Desapareciste de mi vida tan gradualmente que casi no me di cuenta al principio. Pero luego me di cuenta de que no habíamos tenido una conversación real en más de 1 año. Cada vez que intentaba llamarte, Nola decía que estabas ocupada. Cada vez que sugería visitar, ella tenía una razón por la cual no era buen momento. Cuando le pregunté directamente sobre eso, me dijo que tú habías dicho que querías espacio. Que sentías que yo dependía demasiado de ti y que necesitaba enfocarme en mi matrimonio. Eso me dolió, mamá, pero lo creí porque confiaba en ella. Pensé que tal vez realmente querías distancia, pero nunca me sentí bien con eso. Tú me criaste sola después de que papá se fue. Éramos un equipo. Nunca me hiciste sentir que era demasiado o que dependía demasiado. Así que decidí averiguar qué había pasado realmente. El informe del investigador está con mi abogado. Deberías leerlo, pero te daré el resumen. Nola ha estado interceptando nuestras comunicaciones durante años. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto. Ella ha estado cancelando planes de los que nunca supe y poniendo excusas que nunca autoricé.
Ha estado mintiéndonos a los dos, mamá. Y manteniéndonos separados deliberadamente. La confronté sobre esto la semana pasada. Al principio, lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó y lo admitió. Dijo que sentía que competía contigo por mi atención. Que necesitaba ser la mujer más importante en mi vida. Le dije que el amor no funciona así. No tienes que disminuir una relación para fortalecer otra. Tú me enseñaste eso, en realidad, cuando me preocupaba por las citas en la secundaria. Dijiste que el corazón tiene una capacidad infinita para el amor y que las personas que más importan quieren verte feliz, no aislado. Ella lloró, se disculpó y prometió arreglar las cosas. Pero mamá, no creo que pueda perdonar esto. Nos robó años. Años que no podemos recuperar. Mientras tú pensabas que ya no te quería en mi vida. Yo pensaba que tú ya no me necesitabas y que la tuya. La verdad es que nunca dejé de necesitarte. Nunca dejé de querer escuchar tu voz diciéndome que podía manejar cualquier cosa que me preocupaba. Nunca dejé de extrañar nuestras llamadas de los domingos por la mañana, donde tú me contabas sobre tu jardín y yo te contaba sobre el trabajo. Nunca dejé de estar orgulloso de ser tu hijo. Te dejo todo porque eres mi familia. Mi verdadera familia, no por la sangre, sino por el amor. Porque tú fuiste quien estuvo ahí cuando tenía pesadillas. Quien me enseñó a conducir, quien vino a cada partido de béisbol, incluso cuando trabajabas turnos dobles. También te dejo algo más, el poder de decidir qué hacer con Nola. Ella no sabe nada sobre el testamento aún, piensa que todo le llegará automáticamente. Si quieres proporcionarle algo, puedes. Si quieres asegurarte de que esté cuidada, esa es tu elección. Pero si quieres que enfrente las consecuencias de lo que ha hecho, esa es tu elección también. Sé que esto pone sobre ti una carga que no deberías tener que cargar. Pero confío más en tu juicio que en el de nadie más. Y sé que lo que decidas vendrá de un lugar de sabiduría, no de venganza. Lo siento. Mamá. Lo siento por haber dejado que ella me engañara tanto tiempo. Lo siento por no haber confiado en mis instintos antes. Lo siento por no poder enmendarlo contigo en persona. Te quiero. Siempre te he querido. Nada de lo que Nola hizo cambió eso. Incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Tú eres la mejor madre que podría haber pedido. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Por favor, no dejes que la culpa te consuma. No hiciste nada malo. Me quisiste como las madres deben querer a sus hijos, completamente, pero no de manera posesiva. Los celos y la manipulación de Nola no son tu culpa. Ni tampoco son culpa mía. Vive tu vida, mamá. Sé feliz y, tal vez, a veces, cuando estés trabajando en tu jardín o haciendo ese terrible café que tanto te gusta, piensa en mí y sonríe en lugar de llorar. Todo mi amor. Belayeni.pd, escondí una llave de nuestra caja de seguridad en la vieja lata de café en tu cocina. La que usabas para las monedas sueltas cuando yo crecía. Hay algo allí que quiero que tengas. Leí la carta 3 veces antes de que David tocara suavemente y regresara a la oficina. Mi rostro estaba mojado de lágrimas, pero se sentían diferentes a las lágrimas que había estado llorando durante la última semana. Esas no eran lágrimas de dolor y confusión. Estas eran lágrimas de alivio, de amor, de una conexión que nunca realmente se había roto. Tu hijo fue muy detallado, dijo David suavemente, acomodándose nuevamente en su silla. El informe del investigador privado es bastante detallado. Registros telefónicos, registros de correos electrónicos. Incluso declaraciones de testigos de amigos y vecinos que notaron el patrón de visitas canceladas y planes cambiados. Sacó otro documento, la herencia es considerable. La casa, que tiene un valor aproximado de $300,000, su cuenta de ahorros con $180,000 y una póliza de seguro de vida por $500,000. Todo viene para ti. Casi $1 millón de dinero que Nola había estado esperando. Probablemente ya había hecho planes para ello. También esto. Me entregó un sobre más pequeño. Instrucciones para acceder a la caja de seguridad. Tu hijo fue muy específico en que debías visitarla sola cuando estés lista. Pensé en la llave que había mencionado escondida en la lata de café en mi cocina. Después de todos estos años, había recordado esa vieja lata de Maxwell House, donde solía guardar las monedas para sus almuerzos escolares. ¿Cuáles son mis obligaciones legales con Nola? Pregunté legalmente. Ninguna. Ella no tiene derecho a la herencia. Blaine no le dejó nada y Texas no es un estado de propiedad comunitaria en cuanto a herencias. Hizo una pausa. Pero debo mencionar que ella ha estado llamando a la oficina todos los días desde que se enteró del cambio en el testamento. Está preocupada por su situación financiera. Preocupada lo suficiente como para admitir lo que hizo. Ha admitido algunas cosas, sí. Parece entender que sus acciones tienen consecuencias. Su inclino ligeramente hacia adelante.
Señora Morrison, he leído la carta de su hijo y el informe del investigador. Lo que se le hizo a usted y su relación con Blaine fue deliberado y cruel. Tiene todo el derecho de sentirse enojada. Pensé en Nola, sentada en su cocina, rodeada de papeles, dándose cuenta de que todo lo que había construido a base de manipulación y mentiras se estaba derrumbando a su alrededor. Parte de mí sintió satisfacción por su pánico, pero otra parte, la parte que sonaba como la voz de Blaine, se preguntaba qué querría que hiciera. Necesito un tiempo para pensar, dije finalmente. Para procesar todo esto, por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite. Cuando esté lista para tomar decisiones sobre la herencia, llámeme. Me entregó su tarjeta y copias de todos los documentos. Señora Morrison. Su hijo habló de usted con frecuencia cuando estaba preparando estos arreglos. Quería que supiera que nada de esto fue culpa suya y que nunca dejó de amarla. Salí de esa oficina, sintiendo como si estuviera llevando conmigo la voz de mi hijo por primera vez en años. No la voz distante y educada que había escuchado en nuestras últimas conversaciones, sino la voz del niño que solía llamarme su mejor amiga. Había una última parada que necesitaba hacer. La caja de seguridad podía esperar, pero la lata de café en mi cocina no. Necesitaba sostener lo que fuera de mi hijo estuviera esperándome allí. El viaje a casa se sintió diferente de alguna manera, como si finalmente estuviera yendo en la dirección correcta. La vieja lata de café Maxwell House estaba exactamente donde había estado durante los últimos 15 años, en la estantería más alta de mi despensa, detrás de la harina y el azúcar. Había olvidado que incluso estaba allí, este relicario, de cuando Blaine estaba en la secundaria y yo guardaba el cambio suelto para sus tarifas de torneos de béisbol y dinero para la pizza. Mis manos temblaron mientras la levantaba. Estaba más pesada de lo que recordaba, y cuando la sacudí suavemente, escuché el suave tintineo de monedas mezclado con algo más, algo que no sonaba metálico. Desprendí la tapa de plástico y miré adentro. Había cuartos, dimes y níqueles llenando el fondo, tal como siempre, pero entre ellos estaba una pequeña llave de latón y algo envuelto en papel de seda. Saqué primero el papel de seda, desenvolviéndolo con cuidado. Dentro había una pequeña pulsera de plata, una que reconocí de inmediato. Se la había dado a Blaine para su 16º cumpleaños. Grabada con mi hijo, mi orgullo, mi alegría, en el interior. La había llevado todos los días durante la secundaria, luego en la universidad. Pero no la había visto en años. Pensé que tal vez la había dejado de usar o la había perdido. La había guardado. Todo este tiempo, incluso cuando Nola lo estaba envenenando contra mí, la había guardado. La llave era pequeña, claramente para una caja de seguridad. Había una etiqueta diminuta adjunta con una dirección en el centro y un número de caja. 247, el mismo número que su tumba. Lo había planeado cuidadosamente. Incluso en sus últimos meses, me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo la pulsera y pensando en todo lo que había aprendido hoy. Blaine lo sabía. Había descubierto lo que Nola estaba haciendo y había tomado medidas para proteger nuestra relación incluso desde más allá de la tumba. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué la había llevado a destruir sistemáticamente el vínculo entre una madre y su hijo? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Nola apareció en la pantalla. Hola, Opal. Gracias a Dios contestaste. Por favor, necesito verte de nuevo. Hay cosas que no te dije ayer, cosas importantes. Su voz era diferente otra vez. No la desesperación del día anterior, sino algo más cercano a la resignación. ¿Qué cosas? ¿Por qué hice lo que hice? Sobre cosas que pasaron antes de que Blaine y yo nos casáramos. Mereces saber toda la verdad. Miré la pulsera en mi palma. La llave que abriría cualquier mensaje final que mi hijo me hubiera dejado. Parte de mí quería colgar para enfocarme en el legado de Blaine en lugar de en las excusas de Nola. Pero otra parte necesitaba entender, por el bien de Blaine, si no por el mío propio, voy a ir. Pero esta es la última vez, Nola. Después de hoy, no quiero verte de nuevo a menos que sea a través de abogados. Lo entiendo. Una hora después, me senté nuevamente en su sala de estar, pero esta vez el ambiente era diferente. Ella había recogido los papeles dispersos, había hecho un esfuerzo por verse presentable. Sirvió café en tazas reales en lugar de en tazas grandes, como si la formalidad pudiera de alguna manera compensar años de engaño. Necesito empezar desde el principio, dijo, sentándose frente a mí. Desde antes de que Blaine y yo nos conociéramos. Miró fijamente su taza de café como si las palabras que necesitaba estuvieran flotando allí. Estuve comprometida antes con un hombre llamado Márquez. Estuvimos juntos durante 3 años, planeando nuestra boda, construyendo una vida juntos. Me miró. Su madre me odiaba desde el primer día de esperé, sin saber bien a dónde quería llegar.
Pensaba que no era lo suficientemente buena para él. Clase social equivocada, familia equivocada, todo equivocado. Hizo todo lo que pudo para separarnos. Exactamente lo que probablemente piensas que soy. Nola, déjame terminar. Por favor, respiró hondo. Lo consiguió. Márquez la eligió a ella sobre mí. Canceló nuestra boda 3 semanas antes de la fecha, porque su madre lo convenció de que yo solo quería su dinero, que en realidad no lo amaba, podía ver hacia dónde se dirigía la historia, y a pesar de todo lo que me había hecho. Sentí una chispa de simpatía. Cuando conocí a Blaine, juré que nunca dejaría que otra madre se interpusiera entre mí y el hombre que amaba. Sé que eso no justifica lo que hice. Pero necesito que entiendas que no se trataba de ti personalmente, se trataba de mi propio miedo. Entonces, decidiste eliminarme como amenaza. Decidí proteger mi matrimonio. Sue levantó y empezó a caminar hacia la ventana. Pero en algún punto, dejó de ser sobreprotección y se convirtió en control. Me gustaba ser la única mujer en la vida de Blaine. Me gustaba que él viniera a mí para todo. Incluso cuando veías que eso lo lastimaba. Esa es la cosa. Opal, me convencí de que no le hacía daño. Cada visita cancelada, cada llamada interceptada. Me decía a mí misma que lo estaba protegiendo de la decepción. Tú estabas envejeciendo. Tenías tu propia vida. Tal vez realmente ya no querías estar con nosotros. Giró hacia mí y sus ojos estaban rojos otra vez, me convencí de creer. Mis propias mentiras hasta estos últimos meses, cuando Blaine comenzó a hacer preguntas que no pude responder. Cuando contrató a ese investigador, ella se sentó de nuevo. Sus hombros caídos. El informe no solo documentó lo que hice, documentó cómo afectó esto a los dos. ¿Qué quieres decir? Los registros telefónicos mostraron docenas de llamadas a nuestra casa que quedaron sin responder, correos electrónicos que enviaste y que yo borré antes de que Blaine pudiera verlos, tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que intercepté y tiré. Su voz se quebró. El investigador incluso habló con tus vecinos. Dijeron, dejaste de hablar de Blaine porque te hacía demasiado triste. Recordé esas conversaciones con la señora Peterson. La vecina. Cómo eventualmente dejé de mencionar a mi hijo porque cada historia terminaba con, pero ahora está demasiado ocupado para verme. Hay más, continuó Nola. El investigador descubrió algo sobre tus registros médicos. Me quedé congelada. ¿Qué registros médicos? El año pasado. Cuando te hicieron esa apendicectomía de emergencia, estuviste en el hospital durante 4 días, me miró directamente. Tú pusiste a Blaine como tu contacto de emergencia. El hospital lo llamó. Mi sangre celó. Recordaba esa estancia con claridad. El dolor repentino y aterrador, la cirugía apresurada, la larga recuperación. Estuve sola todo el tiempo porque asumí que Blaine no quería que le molestara con los problemas de salud de su madre. Le dije que estabas bien, susurró Nola, le dije que tú habías pedido específicamente no ser molestada, que tenías amigos cuidándote y que no querías que se preocupase. Quería venir. Estaba en su coche camino al hospital, cuando lo llamé de vuelta y le dije que ya te habías dado de alta y que estabas descansando cómodamente en casa con tu amiga Margaret. Ella lloraba ahora. Lo convencí de que aparecer sería una vergüenza para ti. ¿Qué tú habías dicho específicamente? Que no querías que te viera enferma y vulnerable. Pensé en esos 4 días en el hospital. Como miraba al techo preguntándome si alguien notaría siquiera si moría. Como me convencí de que esto era lo que se suponía que debía hacer. Manejar todo sola porque tu hijo adulto tenía su propia vida para preocuparse. Él quería venir, repetí, más para mí que para ella. Cada vez que algo te pasaba, él quería estar allí. La vez que te caíste y te torciste el tobillo. Cuando tu coche se descompuso en la carretera. Cuando tuviste esa neumonía. Hace 2 inviernos, él quería ayudar, pero yo lo convencí de que no querías que lo hiciera. La habitación parecía girar a mi alrededor. Todas esas veces que luché sola, pensando que mi hijo no le importaba, había sido alejado por las mentiras de su esposa. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ayer, cuando vi el pánico en tus ojos por no saber dónde estaba enterrado, me di cuenta de algo. Se secó la cara con un pañuelo. No solo lo robé a él de ti, te robé a ti de él también. Y al final, lo perdí de todos modos. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que él fuera al hospital para su última cirugía, me dijo que iba a dejarme. Dijo que no podía seguir casado con alguien que lo había mantenido alejado de su madre durante años. Dijo que te iba a llamar después de la cirugía y te iba a contar todo. Cerré los ojos, imaginando esa conversación que nunca ocurrirá ahora. Él murió pensando que yo era un monstruo, Opal, y tenía razón. Me miró con algo que se acercaba a la desesperación. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo amaba. Realmente lo amaba.
solo que lo amé de la manera equivocada. Me levanté, de repente necesitando estar en cualquier lugar que no fuera en esta casa llena de mentiras y sueños rotos. ¿A dónde vas? Al banco, a ver qué más quería saber mi hijo. Me siguió hasta la puerta. Opal, espera. ¿El testamento? ¿La herencia? Sé que no merezco nada. Pero necesito pedirte. La casa, los ahorros de Blaine. No sé cómo voy a parar. Me di vuelta para mirarla. Aún no he decidido nada, pero te diré esto. Cualquiera que sea mi decisión. No será porque me hayas pedido mi lástima. Será por lo que Blaine hubiera querido. ¿Y qué crees que hubiera querido? Pensé en mi hijo, en el hombre que contrató a un investigador privado para descubrir la verdad, que cambió su testamento para asegurarse de que supiera cuánto me amaba. Pero que también me dio el poder de decidir el destino. De su esposa creo que le hubiera querido justicia, pero también creo que hubiera querido misericordia. Abril Poirot. Simplemente no sé cuál de las dos mereces. La caja de seguridad estaba en el sótano del First National Bank, en una sala tranquila, alineada con pequeñas puertas metálicas. La cajera me llevó a la caja 247 Wyme de ellos sola, con lo que mi hijo había considerado lo suficientemente importante como para esconderlo. Dentro había un sobre manila y una pequeña caja de joyería de terciopelo. Abrí primero el sobre. Más cartas, 3 de ellas dirigidas a mí en la letra de Blaine, pero con fechas diferentes que abarcaban los últimos 2 años. Mi había estado escribiendo, derramando su corazón en cartas que nunca había enviado. La primera, fechada hace 18 meses, estaba llena de confusión y dolor. No entiendo lo que pasó entre nosotros. Mamá, sigo intentando entender qué hice mal, pero no recuerdo ninguna pelea, ningún momento en que las cosas cambiaran. La segunda, de hace 8 meses, más trova. Algo no está bien. Nola siempre tiene una excusa cuando quiero llamarte. Siempre una razón por la que no podemos visitar. Empiezo a pensar que me está mintiendo sobre algo. La tercera carta estaba fechada hace solo 6 semanas. Justo cuando él había contratado al investigador Amboy a averiguar la verdad. Mamá, sí, ella nos ha mantenido separados. Voy a arreglar esto. Te extraño más de lo que puedo decir. Abrí la caja de joyería con lágrimas corriendo por mi rostro. Dentro estaba el anillo de mi madre, el que le había dado a Blaine cuando se comprometió, diciéndole que lo guardara para su primera hija. Él lo había guardado para mí en su lugar. Había una nota metida debajo del anillo. Esto te pertenece a ti, donde siempre perteneció con amor tu hijo. Deslicé el anillo en mi dedo y me senté en esa tranquila caja fuerte del banco, rodeada de las cartas de amor de mi hijo y la prueba de que nuestro vínculo nunca realmente se había roto. Nola había construido muros entre nosotros, pero no había destruido lo que teníamos. Ahora tenía que decidir qué hacer con el poder que Blaine me había dejado. El poder de reconstruir o castigar, de mostrar misericordia o exigir justicia. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, supe exactamente lo que mi hijo hubiera querido que hiciera. Pasé 3 días pensando en lo que Blaine hubiera querido. 3 días leyendo y releyendo sus cartas, usando el anillo de mi madre, y tratando de separar mi ira de mi amor por mi hijo. En el 4.º día, llamé a David Hartwell y programé una reunión con él y Nola. Ella llegó a la oficina del abogado, luciendo como si no hubiera dormido en semanas. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar, y apretaba una caja de pañuelos como si fuera un salvavidas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. Anopo se sentó. Siéntate, Nola. Mi voz era calmada, controlada. Había encontrado mi centro en esas cartas de mi hijo, en la certeza de su amor por mí. David aclaró su garganta y sacó los documentos de la herencia. La señora Morrison ha tomado su decisión respecto a la distribución de los bienes de Blaine. Las manos de Nola temblaban mientras esperaba que hablara. He decidido darte la casa, dije en voz baja. Sus ojos se agrandaron en shock. ¿Qué? La casa es tuya, libre y clara. Pero eso es todo. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente. Hoy, la cuenta de ahorros y el dinero del seguro de vida irán a una fundación a nombre de Blaine, apoyando programas que ayuden a los niños a mantener relaciones con sus abuelos después del divorcio o conflictos familiares. Ella parpadeó rápidamente, tratando de procesar lo que le estaba diciendo. ¿Por qué?, susurró. Porque Blaine no quería que estuvieras sin hogar, pero tampoco quería que te beneficiaras del dolor que causaste. Saqué una de sus cartas y leí en voz alta: el corazón tiene una capacidad infinita para amar, y las personas que más importan quieren verte feliz, no aislado. Te lo enseñé cuando tenía 17 años, preocupado por salir con su primera novia. Nunca lo olvidó. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Blaine entendió que el amor no se trata de control o posesión. Se trata de querer lo mejor para alguien, incluso cuando te lastiman. Nola ahora sollozaba, llantos suaves que parecían venir de algún lugar profundo y roto dentro de ella. No merezco esta amabilidad,
dijo. No, respondí. No lo mereces, pero mi hijo sí, y esto es lo que él hubiera querido. David aclaró su garganta y condiciones en este acuerdo. No la miró hacia arriba, limpiándose los ojos. Una declaración reconociendo lo que hiciste, continué. Divulgación completa de cómo manipulaste tanto a Blaine como a mí. Cómo interceptaste comunicaciones y fabricaste excusas para mantenernos separados. No se hará público a menos que intentes contactarme de nuevo o difundir mentiras sobre nuestra familia. Entiendo, también asistirás a consejería. Consejería real, no solo unas pocas sesiones para marcar una casilla. Necesitas entender por qué hiciste lo que hiciste para que nunca lo hagas a otra persona. Ella asintió, todavía llorando. Una cosa es, saqué de mi bolso un pequeño álbum de fotos que había armado durante los últimos días. Estas son fotos de Blaine mientras crecía, sus primeros pasos, su graduación de la secundaria, sus años en la universidad, todos los momentos que nunca viste porque estabas demasiado ocupada tratando de borrarme de su vida. Deslicé el álbum. Hey Shaela, quiero que mires estas fotos y entiendas lo que destruiste. No solo mi relación con él, sino su relación con su propia historia. Cada historia sobre su infancia que no pudo compartir contigo, porque me involucraba. Cada tradición familiar que murió, porque nos separaste. Ella abrió el álbum con manos temblorosas, mirando una foto de Blaine a los 5 años, cubierto de glaseado de pastel de cumpleaños, sonriendo a la cámara. Este es el hijo con el que te casaste, le dije. El hombre en el que se convirtió porque fue criado con amor, no con manipulación. Porque le enseñaron que la familia significa apoyarse mutuamente, no controlarse. Pasó la página y encontró una foto de Blaine adolescente y yo en su graduación de la secundaria. Ambos radiantes de orgullo. Estaba tan emocionado ese día, dije suavemente. Les dijo a todos que su mamá era su heroína porque yo trabajé en 2 empleos para ayudarlo a pagar la escuela. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía. Él dijo eso sobre mí también, susurró Nola. Después de casarnos, él dijo que yo era fuerte por construir mi propia carrera, por saber lo que quería. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué necesitaba ser la única mujer fuerte en su vida? Ella miró la foto durante mucho tiempo antes de responder. Porque tenía miedo de perderlo como perdí a Marcus. Pero ahora me doy cuenta de que lo perdí de todos modos. Solo lo perdí más lentamente. Una mentira a la vez. David le entregó los documentos para firmar, mientras ella pasaba por el papeleo. Reconociendo su engaño y aceptando las condiciones para heredar la casa, sentí algo que no esperaban: paz. Esto no era venganza. La venganza la habría dejado sin hogar y arruinada. Tampoco era perdón. El perdón tendría que venir después. Si es que llegaba, esto era justicia, matizada por el tipo de compasión que Blaine siempre mostró, incluso a las personas que no lo merecían, cuando todos los papeles fueron firmados. Nola me miró por última vez. ¿Me contará sobre él?, preguntó en voz baja. ¿Sabrá cómo era cuando era pequeño? Sabes que no tengo derecho a preguntar, pero me gustaría entender quién era antes de conocerlo. Pensé en negarme. Ella me había robado los años de las historias de mi hijo. ¿Por qué debía darle alguna de vuelta? Pero luego recordé algo que Blaine había escrito en una de sus cartas no enviadas. Desearía poder contarle a Nola sobre la vez que me enseñaste a conducir en el estacionamiento de la iglesia, o sobre cómo solías cantar canciones de los Beatles mientras cocinabas la cena. Desearía que entendiera que amarte no significaba amarme menos. Era curioso acerca de todo, dije finalmente. Incluso cuando era un niño pequeño, tenía que saber cómo funcionaban las cosas. Desarmó nuestra tostadora cuando tenía 4 años porque quería ver a dónde iba el pan tostado. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Él seguía haciendo eso, siempre trasteando con las cosas, tratando de arreglarlas o hacerlas mejores. Lo heredó de su abuelo. Mi padre también era ingeniero. Cerré mi bolso y me levanté. Blaine solía decir que heredó el don de la familia para resolver problemas. Supongo que estaba tratando de resolver el problema más grande de todos al final. ¿Cómo reunir a sus 2 familias? Sus 2 familias, dijo ella. También era su familia. Nola, a pesar de todo lo que hiciste, te amaba. Por eso fue tan difícil para él. Por eso esperó tanto para enfrentarte. No quería elegir entre nosotras. Ella también se levantó, apretando el álbum de fotos. Gracias por esto, por la casa, por las fotos, por no destruirme como lo merecía. No me agradezcas, agradece a Blaine. Esta es su misericordia, no la mía. Mientras salía de esa oficina, sentí la presencia de mi hijo conmigo de una manera que no había sentido desde que era un niño. No el hombre distante y educado con el que había hablado en nuestras últimas llamadas telefónicas, sino el niño, que solía tomarme la mano al cruzar la calle y decirme que me amaba todas las noches antes de acostarse en 6 meses después. Recibí un paquete inesperado por correo. Dentro había una foto enmarcada de Blaine que nunca había visto antes. Él, alrededor de los 30 años,
de pie en lo que parecía un jardín, riendo por algo fuera de cámara. En la parte de atrás había una nota de Nola. Encontré esto en el cajón de su escritorio. Lo guardaba junto a su computadora en el trabajo. Pensé que deberías tenerlo. Gracias por mostrarme lo que realmente significa el amor. Estoy aprendiendo. Coloqué la foto en mi repisa junto a las otras y sonreí. Mi hijo había tenido razón sobre la capacidad infinita del corazón. Incluso los corazones rotos, al parecer, podían aprender a amar mejor la fundación que habíamos establecido en nombre de Blaine. Ya había ayudado a docenas de familias a reconstruir conexiones que habían sido dañadas por la manipulación o el malentendido. Cada informe trimestral que recibía me recordaba que su muerte, aunque trágica, se había convertido en algo significativo, pero la verdadera sanación ocurría en las tranquilas mañanas de domingo, cuando trabajaba en mi jardín, usando el anillo de mi madre y pensando en mi hijo. No en los años que perdimos, sino en el amor que había sobrevivido a todo lo que Nola había hecho para destruirlo. Él había encontrado una manera de regresar a casa conmigo después de todo, no en persona, pero en las cartas que había escrito, el dinero que había dejado para ayudar a otras familias, y la paz que me dio al permitirme elegir misericordia en lugar de venganza. Algunos lazos, aprendí, son más fuertes que las mentiras. Algunos amores son más grandes que la pérdida. Y a veces, el mayor regalo que un hijo puede dar a un padre es la prueba de que nunca dejó de creer en la relación que lo formó. Incluso cuando esa relación parecía rota más allá de la reparación, aún lo extraño todos los días. Siempre lo haré. Pero ya no llevaba el peso aplastante de pensar que había muerto sin amarme. Gracias a su último regalo, la verdad sobre lo que realmente había pasado entre nosotros, pude recordarlo de la manera en que él quería ser recordado, como mi hijo, mi orgullo, mi alegría y mi más grande maestro sobre lo que el amor real puede sobrevivir. Eso era suficiente. Eso era todo. Ahora tengo curiosidad por saber de ustedes, los que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente les sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.